En el mundo, y especialmente en la historia, hay un sinfín de enigmas desconocidos, misteriosos y, a veces, escalofriantes. Y a menudo comienzan con cosas simples, como por ejemplo, unas gafas. ¿Qué podría ser incomprensible sobre eso? Alessandro Della Spina o alguno de sus colegas italianos, en el año 1290, creó un objeto que convirtió a las personas con mala visión en el blanco de bromas aún menos graciosas. Esto fue confirmado por Giordano da Ribalto en su sermón de 1305, donde se jactó ante el mundo del invento de las gafas. Y así, la historia se trasladó a todos los libros de texto del planeta. La cuestión, aparentemente, estaba resuelta, e incluso cuando en 1922 en la tumba de Tutankamón se encontraron esmeraldas pulidas unidas por un marco de bronce, los científicos no se sorprendieron. Bueno, al faraón le gustaba presumir, ¿a quién no le ha pasado? Luego recordaron la lente de Nimrod de la época del asirio Surbanipal, con un lado convexo y otro plano, casi análoga a las gafas modernas con una dioptría. De acuerdo, ¿a quién no le ha pasado? Tal vez solo usaban la lente para encender una fogata. Pero cuando en los escritos de Plinio encontraron la descripción de un monóculo que usaba Nerón, los arqueólogos en los foros se pusieron en alerta, porque el mismo Plinio describía a los maestros Callicrato y Mirmícido, que creaban modelos de hormigas invisibles al ojo humano sin equipo especial. En resumen, los científicos se pusieron a revisar los vidrios que llevaban miles de años en los museos y los clasificaron como pendientes, cuentas o partes de collares. La lente de Nimrod fue realmente reclasificada como un instrumento de aumento y retrocedieron la invención de la óptica avanzada unos miles de años en el pasado. Pero en el proceso de resolver lo que parecía ser un pequeño enigma, se toparon con la civilización minoica. Y quedaron absolutamente perplejos. No se trata solo de las lentes minoicas, que en verdad parecían increíblemente precisas, siendo casi 1000 años más antiguas que la lente de Nimrod. No era exactamente una lente, ya que reproducía un arco iris, tal como en un libro de física. Las prismas, si acaso, comenzaron a fabricarse ampliamente solo en la época de Newton, y los minoicos definitivamente usaban lentes como instrumentos de aumento, porque se encontró un sello, hecho alrededor del año 1500 a.C., con un diámetro de 10 milímetros, en el que se ven claramente líneas aún más pequeñas, y el maestro definitivamente no podría haberlo hecho sin lentes de aumento. Pero, como ya se mencionó, dejemos eso de lado. Pensemos en otra cosa. Además de la lente, el maestro también necesitaba una herramienta para un trabajo tan preciso. Según las mediciones de los arqueólogos, el diámetro de la herramienta era de 6 milímetros y la precisión de su ajuste era de 0,2 milímetros. El hallazgo arqueológico coincide plenamente con los registros preservados, que dicen que el sobrino de Dédalo, con el adorable nombre de Perdix, creó un calibrador con una precisión de hasta 20 micrones. Y no solo coincide con este sello, sino que esa misma precisión impactante se encuentra en todas las construcciones de la época minoica. Además, existen baños con descarga de agua del segundo milenio antes de Cristo, acueductos, sistemas de alcantarillado, observatorios y descripciones de puertas automáticas en los palacios que se abrían mediante hidráulica. Y la estrella de la fiesta, un calculador astronómico minoico, que predijo eclipses y la posición de los cuerpos celestes con una precisión del 94%. También calculaba con precisión el mes lunar e incluso el año bisiesto, porque no en vano los minoicos celebraban las Olimpiadas una vez cada 4 años para marcar el mes bisiesto. Y de nuevo, volvemos a comparar el nivel tecnológico de esta civilización con la época de Newton. Pero, a diferencia de la prisma, aquí es difícil atribuir la situación a la casualidad. Sin embargo, estas no son historias de personas con sombreros de papel de aluminio. Los arqueólogos ahora coinciden en que, como mínimo, todo lo relacionado con la fontanería y el agua en los minoicos estaba al nivel de Europa en el siglo XV. Se escuchan cada vez más voces que afirman que, hace 3500 años, su civilización estaba al borde de una revolución industrial. Y así,
un simple misterio sobre la invención de las gafas nos lleva a un enigma monumental. Todos estamos acostumbrados a que la historia, como en un juego, avanza en línea recta, primero el ábaco, luego la calculadora, luego la computadora con anime. Pero el ejemplo de la civilización minoica, que en muchos aspectos era idéntica a las tecnologías del siglo X de nuestra era, mientras se encontraba en el siglo XVI a.C., sugiere lo contrario. Y, perdóname, Señor, da razones para creer que además de los minoicos, existieron otras civilizaciones avanzadas en el pasado. Simplemente, también podrían haber sido arrasadas por un volcán, como sucedió con los desafortunados habitantes de la isla de Creta. Los volcanes están relacionados con nuestro próximo misterio, ¿por qué, después de todo, desaparecieron los neandertales? Noten que preguntamos por qué y no cómo. Cómo desaparecieron los neandertales no es tan importante. Pero por qué desaparecieron es un problema a nivel de los Vengadores. Porque todas las investigaciones modernas indican que los neandertales no eran más tontos que nuestros antepasados. El ser humano, nuevamente, es una criatura arrogante. Bueno, si se extinguieron, entonces eran una raza inferior, una declaración que en los turbulentos años 90 y en el siglo XIX no sonaba como una broma. En esos tiempos les gustaba medir cráneos y colores de piel, y dado que la mayor parte de la información sobre los antiguos humanos proviene de esa época, el prejuicio sobre su estupidez sigue vivo hasta hoy. Bueno, vivió. Adivinen de quién recibieron nuestros antepasados la tecnología de ablandar la piel de los animales. Un estudio de 2020 mostró que de los neandertales. A través del comercio, nos dieron una herramienta llamada lisuar, un trozo de costilla de bisonte o búfalo con la que frotaban la piel con un agente ablandador. No cualquier hueso sirve para esta tarea, los neandertales sabían exactamente lo que querían. Y para su tiempo, el objeto estaba fabricado con el más alto nivel. De hecho, incluso las tecnologías modernas utilizan el mismo principio que los neandertales mostraron a los primeros Homo. Además, ellos también sabían hacer fuego con química, conocían el pegamento y fabricaban armas modulares, separando minerales para acelerar el proceso. En resumen, los neandertales eran cualquier cosa menos tontos, al menos porque genéticamente somos un 99% idénticos. Es algo tonto considerar a Homo sapiens claramente superior a una rama de desarrollo paralelo. Esto en sí mismo sugiere que la desaparición de los neandertales y nuestra supervivencia es algo extraño. Y luego, entra en escena el volcán Toba. Hace 78.000 años, entró en erupción y posiblemente provocó la migración de nuestros antepasados desde África, además de llevarlos al borde de la extinción. Esto es algo conocido con un 100% de certeza. No es un hecho que la extinción fue causada específicamente por el volcán, pero ocurrió más o menos en ese tiempo, y la población de Homo sapiens cayó casi al 100%. Sobrevivieron, según diferentes fuentes, desde 20 hasta solo 5.000 personas. Mientras tanto, los neandertales ya vivían en Europa y tampoco se extinguieron, como no se extinguieron en otras extinciones anteriores del hombre. Es decir, no se les puede negar la capacidad de sobrevivir, sobrevivieron a cataclismos que casi acabaron con nuestros antepasados una y otra vez. Y luego, de repente, desaparecieron, lo que contradice no solo la historia, sino también la lógica. Los humanos son casi la única especie monogénica en el planeta. Incluso los dinosaurios, que gobernaron la Tierra durante millones de años, diferían entre sí. Existían diferentes ramas de desarrollo y había competencia. Pero en nuestro caso, ¡zas! Y nada. ¿Qué exactamente ocurrió? Eso, nuevamente, son detalles. Quizás Homo sapiens mató a todos los neandertales, o tal vez los asimiló. En realidad, esto contradice todo lo que es posible. Es como si de los dinosaurios solo existieran los tiranosaurios, y eso es todo. El siguiente misterio, a modo de homenaje, se refiere a Roma. Todos pensamos en ello, y en el contexto de los misterios, he aquí algo en lo que pensar. Estrabón,
Heródoto, Plinio, Hipócrates, Sófocles y decenas de autores romanos y griegos hablan en sus escritos de la misma hierba. Lo que no hizo. Y la carne a Alejandro Magno sazonado, y dolores de garganta, y los pacientes con tos prescritos, e incluso como un anticonceptivo romanos utilizan activamente. La hierba era tan necesario que periódicamente en la época romana su valor en oro era 1 a 1. Julio César, para financiar una guerra civil, sacó del tesoro, además de oro y plata, media tonelada de hierba, lo que se consideró una ganga increíblemente gorda. La planta se llamaba Silphium y se incluyó en nuestro video porque no sabemos nada de ella. El Silphium está extinto. Me gustaría saberlo, ¿a ti no? Los romanos, con su fumigación y medicina de campo, no son idiotas. Es improbable que docenas de las mentes más brillantes de la época, cuyos trabajos son comprobados por los científicos modernos, escribieran simplemente que el Silphium funcionaba tranquilamente como antídoto contra el veneno de los escorpiones. Resulta ser un garabato, porque las obras de ingeniería y medicina de Roma son muy valoradas y consideradas la base de la ciencia moderna. Pero, por otro lado, los mismos romanos a propósitos cruzados difusión acerca de la planta que se llevará a la temperatura y las hemorroides curas, si se aplica. Y parcialmente algunos registros sobre la planta milagrosa todavía se puede confirmar. Los aceites de plantas paraguas, parientes supervivientes del Silphium, alivian realmente la taquicardia, y muchas informaciones aquí y allá van en la dirección de los medicamentos. Sin embargo, de acuerdo, hay poca fe en una aproximación completamente suiza al mundo de la medicina. Silphius, según las descripciones, como para absorber todos los efectos curativos juntos. Aunque quizá por eso mismo se valoraba como el oro. En general, hay avances sobre cómo era el Silphium y a qué plantas pertenecía. Cada 2 años surgen rumores sobre el hallazgo del mismísimo Silphium romano, pero hasta ahora han resultado ser falsos una y otra vez. Bueno, terminemos el tenso tema, admirando las enormes estructuras de 73 ruedas que fueron encontradas en fotos de satélite de Oriente Medio. Se parecen mucho a las líneas de Nazca, pero están hechas de rocas. Pero, según los científicos, son cosas distintas, pertenecientes a culturas diferentes. El número de años hombre necesarios para crear un monumento así se estima en decenas de miles. Sin embargo, no hay registros ni datos sobre la creación de tales obras maestras en las leyendas de los indios. Con esta nota probablemente terminemos. Si quieres ver otra parte del tema, házmelo saber en los comentarios, porque la historia sigue llena de misterios. Hasta la próxima, amigos.